така, Господи, місячна зоряна, ясно хоч голки збирай. Віди, кохана, я працею зморена, хоч на хвилиночку в гай. Віди, кохана, я працею зморена, хоч на хвилиночку в гай. Сядемо в купочці тут під калиною, і над панами я пан. Глянь, моя рибонько, срібною хвилею стелиться в полі туман. Buenos días, me disculpo si hay alguna falla en este primer video, que es mi primer video realmente que hago, pero estoy bien entusiasmado. Hice hasta incluso una app para ir presentando en orden las fotografías sin tener que estar dependiendo de tiempo, un script ahí o no sé cómo le llaman los teleprompter, que me diga qué decir. Estoy diciéndolo todo de memoria. Bien, este es un video sobre la historia del alfabeto ucraniano. Y pues empezamos realmente con la encarnación, la venida de Cristo al mundo, Dios hecho hombre. Nace Cristo de la Virgen María, vive en este mundo, lo asesinan, resucita, se le parece a sus discípulos en el camino de Maús y varias apariciones más, asciende al cielo. Y bueno, parte de las misiones que él dice es evangelizar a todo el mundo. Le dice a sus apóstoles. Aparece luego un fariseo llamado Saulo, muy preparado, muy influyente, muy apasionado en lo que hacía, sobre todo, quien comienza a perseguir a los cristianos, pero en una de esos sus viajes cae del caballo y se le aparece una luz brillante, y en la luz brillante pues Cristo le dice: ¿por qué me persigues, Saulo? Esto lo hace convertirse, se pasa del lado de Cristo y empieza a evangelizar, sobre todo a pueblos paganos. Pensemos en los romanos, en los filipenses, en los corintios, y vamos a los tesalonicenses, que es donde empieza la historia del alfabeto ucraniano, el alfabeto cirílico. Bueno, eso fue en el siglo I. En el siglo IX, año 815, nace de una familia, no se sabe, se desconoce si la familia era de habitantes de ahí, de griegos, filipenses, o si era de eslavos que habían ido a parar ahí. Pero la cosa es que Leo, el padre de esta familia, está muy bien metido en los círculos religiosos, y Constantinopla, y pues está muy bien conectado, le decimos por acá. Y María, que es la madre, ambos tienen 7 hijos. Uno de los primeros hijos se llama Mijailo, que es quien después vamos a conocer como San Metodio. Él nace en el año 815. Aquí está una estatua, un monumento a los 2 santos. Pues aquí está, como les decía, Mijail, y él graduándose después de diácono. En el año 827 nace el séptimo de esa familia, el séptimo hijo de esta familia, que le ponen Constantino. Hasta mucho después, 15 días antes de su muerte, es que él se cambia el nombre a Cirilo, ¿verdad? Y mucho después ya se le nombra santo, entonces ya es San Cirilo. Bien, estos 2 hermanos, cuando Constantino
que después es Cirilo, tiene 14 años, pues muere el padre y ellos quedan a cargo de una persona incluso más metida dentro de la religión, incluso que estaba pensando en hacer una universidad, y entonces ambos hermanos reciben una excelente educación, y la mejor educación que había en ese entonces era pues la religiosa, y también en sus amistades y en el círculo en el que se mantenían, pues tienen contacto también con el emperador de Constantinopla, quien los manda a evangelizar a los házaros. Estamos pensando, por eso ahorita voy a ponerles aquí la imagen se llama Bravlin. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para ubicarnos un poquito en el tiempo y en el espacio. Los házaros era una tribu de origen túrquico que vivía en lo que actualmente es Crimea. Crimea es Ucrania, Crimea es Ucrania, punto. Pues todos conocemos que fue San Volodymyr quien cristianizó la Rus de Kiev, todo el reino de la Rus de Kiev en el año 988. También tenemos en la mente a Santa Olga de Kiev, abuela de San Volodymyr, quien no cristianizó a todo el reino, pero ella sí se bautizó como cristiana. Pero este señor, que realmente es un rey legendario, pues, no hay muchas pruebas de su existencia, de su vida, no se sabe su fecha de nacimiento, de muerte, solo se sabe que estuvo en finales del siglo VIII, principios del siglo IX. Más o menos estamos pensando que a lo mejor conoció a Constantino cuando estaba ahí evangelizando a los házaros, y a los judíos y a otros paganos que vivían en Quersoneso, Crimea. Pues este señor, este rey, este Kniaz Bravlin, conquistó por primera vez Quersoneso y otras ciudades de Crimea. Parece que viajó a Crimea con su esposa y pues realizó varias incursiones hasta que por fin pues tomó Quersoneso, y el patriarca de ese entonces, el jerarca, lo bautizó. En agradecimiento por este bautismo, que en ese entonces pues no, acordémonos que eran paganos, pues las personas eran paganas, creían en dioses castigadores que tiraban rayos, y se vienen a topar con un Dios misericordioso mm, que les va a traer la salvación, y van a llegar al paraíso y van a gozar de la vida eterna solo por convertirse y por creer en Él y seguir sus mandamientos. Pues ese era un gran regalo para cualquier persona inteligente, ser bautizada a la religión cristiana. Entonces este rey Bravlin, en agradecimiento, libera la ciudad, libera a los prisioneros, libera el botín de la guerra, y pues con esto nos damos una idea de que ya Ucrania estaba total y absolutamente presente en Crimea y en toda esta región. Ya existía la Rus de Kiev. Por cierto, Bravlin es el predecesor de Ascol y Dir, que son unos reyes polianos, de los primeros que se mencionan en la historia, como los reyes de la Rus. Bueno, volvemos a Constantino, después San Cirilo, quien llegó a evangelizar a los házaros a petición de ellos mismos, por lo que hablábamos también del rey Bravlin, de las grandes ventajas que ofrecía a las personas el convertirse al cristianismo.
Estuvo ahí un tiempo, incluso aprendió el idioma házaro y aprendió otros idiomas. Esto lo menciono porque nos va a servir después. Algunos piensan que también aprendió georgiano y está comprobado, aunque no se sabe cuándo, también aprendió hebreo. Este era un genio, realmente un genio este muchacho Constantino. Él fue solito a esta misión. Después de eso, él regresa a Constantinopla y da filosofía, imparte la clase de filosofía durante 2 años. Se piensa que en estos 2 años fue cuando viajó a Jerusalén y aprendió otros idiomas. Pero eventualmente lo envían a la Gran Moravia. La Gran Moravia era como el puesto de avanzada del cristianismo en ese entonces, pero esto fue más por razones políticas, porque el rey de la Gran Moravia era en ese entonces, había sido coronado como rey gracias a los francos, o sea, a los alemanes. Y él no quería estar bajo el yugo de los francos, preferiría haber estado bajo el gobierno de Constantinopla, que era más bueno, pues por lo mismo de ser cristiano, era más benigno, más suave ser, y además le daba la independencia. Entonces, pues aquí le decimos por culebrear o por hacer una buena amistad con Constantinopla. Le pide a Constantinopla, le pide al emperador que le envíe a personas preparadas a que le evangelicen al pueblo. Este es un mapa antiguo de la Gran Moravia. Muchos piensan que el pueblo de Moravia no conocía el evangelio, no conocía el cristianismo, pero no es cierto. Sí lo conocía, pero el pueblo no lo había aceptado porque les parecía incorrecto que en latín o griego fuera. Entonces habían llegado evangelizadores de Roma y los habían sacado. Por estas situaciones que se sospecha que San Metodio y San Cirilo eran de origen eslavo, porque ellos fueron enviados y fueron aceptados con gran gusto en la Gran Moravia. Bueno, en este punto ellos se toparon con un problema, que era lo mismo, por lo que habían expulsado a los evangelizadores romanos, porque no era el latín el idioma. Ellos querían que se les enseñara en su idioma, pero no había una escritura en ese entonces todavía establecida. Pues me imagino que sí había bastante, pero no había algo establecido, un idioma unificado, un idioma con escritura. Y entonces ellos diseñan con el fin de traducir la Biblia, de traducir los evangelios, de traducir los salmos. Piensan muchos que fueron los 150 salmos los que ellos tradujeron, o los 4 evangelios, puede ser también, o todo el Nuevo Testamento, dicen otros, a un idioma eslavo, no al latín, que era tan exclusivo y así tan cerrado, donde si no hablaba uno latín, pues no podía, ¿no? Que esto era para un pueblo eslavo que hablaba un idioma eslavo, por supuesto, y tenían que diseñar un alfabeto que representara los sonidos de ese idioma. Acordémonos que el idioma eslavo, la mayoría de idiomas eslavos tienen sonidos que no existían en griego y que no existen en nuestro idioma, como la y, como la sh, como la ch. Hay varios sonidos que no tienen otros idiomas, sobre todo los idiomas derivados del latín. Y estamos hablando que todas las cosas de religión estaban en el latín. Entonces tenían que hacer algo. Y entonces se les ocurrió, sobre todo a Constantino y a Mijaíl, o sea, San Cirilo y San Metodio,
diseñar este alfabeto que se llamó glagolítico. El alfabeto glagolítico estaba formado por 24 letras que sí correspondían, o sea que sí eran iguales sonidos del griego con sonidos con sonidos del idioma antiguo eslavónico o antiguo eslavo eclesiástico se llamaba también, o bueno, le pusieron después a ese idioma. Y como les digo, 24 sonidos correspondían a letras del griego con este idioma eslavo, pero el resto no. Entonces se piensa que, bueno, se sabe que agarró o tomó, copió letras del alfabeto cóptico, que era un alfabeto egipcio que, que también provenía del griego. Y también muchas las obtuvo del alfabeto hebreo. También hay otras del sármata y actualmente hay expertos que están empezando a comprobar, no se sabe todavía con certeza, que también del georgiano tomó algunos símbolos que representaban letras, que representaban sonidos que no existían en el griego, por eso no podía agarrar todas del griego. Bueno, este era el alfabeto antes. Las que agarró del alfabeto griego eran en cursiva y son digamos, del griego vulgar, no de un griego filosófico ni algo muy grande. Digamos, esta es la letra A en grande. No se parece mucho a la A que conocemos. Si se dan cuenta, esta no es tomada del griego porque la letra A del griego sí es igual a nuestra A, que proviene de la figura de un buey que fue poco a poco evolucionando en esta letra A que conocemos. Y bueno, esta imagen nos presenta cómo era de grande la Rush de Kiev en ese entonces, o cómo llegó a ser. Y pensemos también que la Rus de Kiev era el centro de todo. Era el imperio más grande de Europa Oriental de ese entonces. Se sabe, haciendo un paréntesis, que se han encontrado Vishivanki en Egipto, por decir un ejemplo, en las tumbas de los faraones. Porque en ese entonces la Vishivanka era como es ahora, por decir un ejemplo, comprar una prenda de vestir en Estados Unidos o en Europa, para nuestros países latinos, es así como, wow. Entonces el comercio era muy amplio y si venía si venía de aquí, era lo máximo, ¿verdad? Entonces por eso es que en Egipto se ha encontrado y en las tumbas de faraones, bueno, eso leí yo por ahí. Pero la cosa es que Aquillo fue ahí llegaba esa información, ahí fue donde era el centro de esto. Este fue el primer documento que se tradujo al eslavónico, obviamente la Biblia. Esta es una cruz ortodoxa. Bueno, dejamos esta imagen de la cruz ortodoxa para mencionar que en ese entonces tuvieron muchos problemas. Recordemos que la Gran Moravia estaba siendo dominada por los alemanes y entonces a ellos no les gustaba como católicos, también al Papa no le gustó. Al principio no le gustó, después sí le gustó, después incluso tuvieron muchos problemas ellos, porque no era solamente el alfabeto, sino que ellos querían que toda la liturgia fuera totalmente en el idioma eslavo, pues que la liturgia se celebraba en eslavo, no en este antiguo eslavónico eclesiástico, no en latín, repito. Tiene mucha autenticidad por lo suyo. Y eso causó muchos problemas. San Cirilo murió
ya no logró ver el idioma cirílico, el alfabeto, digo, cirílico, pero digamos, Metodio y varios discípulos, se conoce a San Cirilo, San Metodio y a 5 discípulos de ellos, como los 7 discípulos del alfabeto o los 7 apóstoles eslavos, porque ellos después sufrieron bastante. Tuvieron, como les digo, problemas con franceses, con alemanes, pero sobre todo con papas. Hubo problemas con 3 papas. La iglesia lo acusó a San Metodio, lo acusó de hereje y ya le estaban tratando pero él se defendió y el papa le creyó, lo aceptó, lo perdonó. Después este papa murió y vino un obispo para mientras que no le gustaba la decisión, entonces volvió a perseguirlos y los expulsaron de Moravia. Ellos fueron a parar a Bulgaria, en donde el rey de ese entonces pues los acogió y con el mismo pensamiento de que se creara una liturgia en idioma eslavo, los apoyó y ahí empezó. Estos son los santos, son los padres del alfabeto cirílico. Quiero mencionar en este punto que si bien San Cirilo ya no vio el alfabeto cirílico al haber sido el principal diseñador del alfabeto glagolítico, se le toma como el creador del alfabeto cirílico y por eso se llama cirílico, porque lo hizo San Cirilo, ¿verdad? Incluso pues casi todos los expertos coinciden en que él es el creador del alfabeto cirílico. San Metodio solamente continuó, digamos, como la obra de su hermano. Pero el genio aquí, el que sabía varios idiomas, y que egipcio, y que hebreo, y que sármata, y como les digo, piensan que también georgiano, fue Cirilo. Bueno, dejamos este símbolo, esto ya no es del glagolítico. El alfabeto glagolítico fue dejando de existir y fue siendo reemplazado por el alfabeto cirílico, que era más simple, representaba mejor los sonidos, tenía menos letras, más fácil de escribir, pero tenía 44 caracteres, no 33 como tiene en la actualidad. Entonces, digamos, este es uno de ellos que no lo conocemos en la actualidad como un carácter del alfabeto cirílico. Esta es, por decir un ejemplo, digamos, la colección de caracteres que tenía el alfabeto cirílico arcaico. Como les digo, 44 caracteres. Aquí están los santos, San Cirilo, San Metodio. Y aquí les pongo algunas de las letras, de los caracteres que provienen de otros idiomas. Y como aprenderemos después con las consonantes, con las vocales, ya con cada grupo de letras específico, la historia de cada una de estas letras y más o menos de dónde proviene cada una. Bueno, dejamos a San Cirilo, San Metodio falleció. Después el alfabeto, pues como todo alfabeto, también nuestro alfabeto latino y todos los alfabetos han tenido una evolución, que algunas letras dejan de existir, otras siguen existiendo, otras se modifican, etc. También a la par del idioma, algunas cosas se dejan de decir, otras se dicen, hay influencias. Hablamos de que, digamos, el idioma moscovita tuvo influencias ugrofinesas y mongolas, entonces pues tiene muchas palabras prestadas y muchas cosas prestadas de esos idiomas, mientras que el alfabeto ucraniano permaneció fiel
al idioma eslavo porque sus vecinos son los idiomas eslavos, los pueblos eslavos del sur y también el idioma, pues el pueblo ucraniano tiende a unificar con otros pueblos eslavos o no a importar como los eslavos del norte o moscovitas que empezaron a importar de otras culturas no eslavas. Pero no se había, digamos, no se había unificado, no se había cuajado, además de muchas prohibiciones que tuvo el alfabeto ucraniano, sobre todo a partir del siglo XVII. El zar Pedro I fue quien más estuvo ahí tratando que desapareciera el alfabeto ucraniano, que desapareciera Ucrania y el pueblo ucraniano. Ellos les decían la pequeña Rusia y hacía tantas, digamos, tantas bajezas en contra del pueblo ucraniano. Pero dentro de todo esto sale la Eneida. Bueno, está la Eneida de Virgilio en griego y es un poema muy bello, pero esta Eneida ucraniana con cosacos en vez de griegos y digamos se dice que la Eneida es un diccionario de la cultura ucraniana de esa época, porque ahí se presentan escenarios, se presentan situaciones, expresiones en ucraniano puro. Esta se considera la primera obra literaria en ucraniano ya unificado, ya puro. También Panteleimon Kulish después también realiza algunas aportaciones, algunos aportes y la gramática y la ortografía poco a poco va tomando forma con varios actores, varios escritores. Eh, Se separan, digamos, aquí les pongo la Y, que es una letra especial ucraniana, igual la Y, igual la I, y hay incluso combinaciones de letras como la Y y la Z, que son puras ucranianas, no tienen otros idiomas, pero eso lo aprenderemos después cuando ya miremos los grupos de letras. Este símbolo es por tantas prohibiciones, en muchas ocasiones se prohibió bajo pena de muerte incluso el idioma ucraniano, y todo esto causó también esta evolución. Muchas letras las anularon, como la que conocemos como Ja, y ¿cómo se llama? Las prohibieron por completo porque eran ucranianas. La I, como pusimos hace un ratito, la I o la Y, no eran permitidas porque esas son las que distinguen el ucraniano, para el que no muy sabe, de otros idiomas eslavos. Total que el ucraniano tuvo muchas prohibiciones hasta 1987, que pues ya se nombró una comisión de ortografía ucraniana. Ya para ese entonces el ucraniano estaba bien unificado, ya existía como idioma, ya existía como alfabeto, pero había sufrido muchas prohibiciones, como les digo. Pero en 1990 por fin se aprueba la, la ortografía, la ortografía del ucraniano. Y pues actualmente me parece que leí por ahí que están intentando modificar algunas cosas, pero ya existe desde 1990 una ortografía, una gramática del ucraniano ya sin influencia de esta gente de Russia. Y bueno, espero que esta es la historia muy, muy ligera del idioma ucraniano. No, como ven, no me concentré
en explicaciones ahí de lingüística, de fonología, que son temas que yo no domino tampoco, y que tampoco no quiero yo impartir clases a lingüistas o ¿cómo se dice? A filólogos, porque yo estoy estudiando, no soy profesor de nada. A mí Guillermina me invitó, muchas gracias, repito, pero mm, yo doy lo que aprendí, lo que puedo, lo que investigué y lo que voy sabiendo. Espero les guste. La siguiente lección va a ser, la siguiente lección, digo, no es lección, la siguiente explicación o investigación va a ser sobre las vocales del idioma ucraniano. Feliz día, gracias.